toga, nos acompaña Eric Odilon Velázquez Vilchis. Él es candidato a magistrado en materia penal para el estado de Guanajuato. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Toga. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día. Muchas gracias por aperturarnos este espacio, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos disfrutar este momento con ustedes. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, pues empecemos. Eric, ¿qué te llevó a postularte como magistrado y cómo ha influido la experiencia previa en tu visión de la justicia? Híjole, es una pregunta muy interesante. La decisión de postularme o ingresar al proceso fue una situación bastante complicada, tomar la decisión, no de querer ser juez o magistrado, en este caso magistrado, porque esa es una situación que he tenido desde niño, desde que tengo 8 o 9 años. Siempre quise estudiar Derecho. Mi papá fue una persona, un campesino, mi mamá una ama de casa. Y bueno, por las circunstancias en las que viví mi infancia en una comunidad rural muy pequeñita, mi papá solucionaba como que los conflictos que existían en esa comunidad. Tenía una función, digamos, como un juez o un agente municipal sin pago, era todo honorífico, y todas las personas llegaban a la casa, ¿no? Siempre había personas comentando problemas, que ya tenían una situación, y mi papá daba las soluciones. Eso a mí me emocionaba ver cómo una persona podía dar una opinión o alguna circunstancia y que eso beneficiara a la comunidad. Eso me determinó para estudiar Derecho y pues desde que estoy en la carrera siempre he querido ser juez. Entonces la situación de querer llegar a una función jurisdiccional no es novedosa. En el proceso sí fue complicado porque soy de las personas o fui de las personas que no estaba a favor de la reforma. Por muchas circunstancias, más de 21 años en el Poder Judicial, toda una carrera judicial, una cuestión de vida, un proyecto de vida que te vas formando y pues de la noche a la mañana te la cuartan, ¿no? Entonces cuando ya se vota la reforma, se hace ley, pasa todos los procesos, pues muchas personas, compañeros, familia, amigos, me decían, oye, inscríbete, o sea, tienes todo el perfil para poder hacer una buena contienda, y yo me resistía. Conforme fueron pasando los días, vi que los magistrados, la mayoría de compañeros, pues empezaron a renunciar, a ir a jubilarse, y como que dije, bueno, nos estamos quedando solos, ¿no? Toda aquella parte, toda aquella base de carrera judicial, pues yo dije, híjole, pues no hay nadie que se esté postulando o que vaya a quedar para seguir trabajando lo que es la carrera judicial. Si pudiéramos ver la hora en que yo me registré en los comités, fue casi 10, 20 minutos antes de concluir, porque todavía estaba con esa disyuntiva. Siento que tenía yo la necesidad o la obligación de seguir luchando por algo que he luchado durante más de 20 años o 21 años en la carrera, de seguir impulsando que la función jurisdiccional, los derechos humanos, la protección de víctimas y grupos vulnerables se siga realizando. Entonces esa fue principalmente la situación. ¿Y cuál es tu posición actualmente con esta elección del voto ciudadano para el Poder Judicial? Yo siempre he pensado que todas las circunstancias, en todas las situaciones que vivimos, debemos de buscar los lados positivos. Debemos de buscar la circunstancia positiva que vamos a tener en todo proceso y adaptarnos. En el proceso que llevo ya casi los 60 días, pues me he encontrado, me he dado cuenta de la necesidad que tiene la sociedad, la ciudadanía, de poder ser escuchada. Muchos hablan de que el Poder Judicial se ve muy lejano o que no es cercano a las personas.
No creo que sea esa circunstancia. De hecho, dentro de una de mis propuestas está la cercanía de la justicia, pero yo la veo desde un punto de vista distinto. Creo que ahorita en esta época la justicia es cuando más cerca hemos estado de la ciudadanía, y basta con leer las sentencias que se han emitido tanto en tribunales colegiados como en la Suprema Corte de Justicia. Protección a personas de la tercera edad, por ejemplo, en pensiones. Hace como 3 semanas acaba de salir una jurisprudencia en donde se establece que las autoridades, por ejemplo, que prestan el servicio de agua potable, no puedan cortar el servicio por falta de pago. Atenciones médicas, protección de menores de edad, adolescentes. Creo que realmente ese Tribunal Constitucional y nosotros como tribunales colegiados realmente hemos hecho esa función de la protección de esos grupos vulnerables, y creo que es cuando el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales tenemos esa cercanía con la ciudadanía. Pero eso es lo que hacemos. Y otra cosa es la percepción que se tiene. Y creo que la percepción que tiene la mayoría de personas es que sí estamos alejados, que no estamos escuchando, que no estamos trabajando para ellos. Entonces, ahora que me ha tocado o tengo la oportunidad de salir a las calles y empieza uno, se siente uno con las personas y les empieza uno a platicar, a contar realmente cuál es mi función, cuáles son las sentencias que por lo menos en lo personal en las que he participado en el dictado de alguna sentencia en que beneficia no solo a una persona, sino a un colectivo, a toda la sociedad. Creo que empiezan a distinguir que no estamos tan lejos como se tiene esa percepción. ¿Crees que esto va a fortalecer la independencia del Poder Judicial, esta nueva forma de escoger? Yo creo que va a depender mucho de la calidad de persona. La independencia judicial creo que siempre ha sido fuerte, pero dependerá mucho de cada titular. Es muy complicado, te puedo hablar de mi materia, porque siempre hay presiones políticas, presiones sociales. Ahora, cuando sucede un asunto mediático y empiezan en redes sociales a subir información, que si ya detuvieron a determinada persona, y entonces en las redes sociales empiezan a hacer su juicio, ¿no? Su determinación. Y cuando tú estás resolviendo ese asunto, pues tienes que ya empezar a cargar con esa carga social, porque ya todos los reflectores los tienes para ver cómo vas a resolver. Pero yo creo que independientemente con este proceso, los titulares, los que llegamos a ser titulares, tendremos que saber manejar esa circunstancia. Yo creo que sí podría generar mayor independencia si la sabes manejar, porque a lo mejor si, no sé, un grupo determinado de poder político pudiera llegar a decirte, oye, necesito que resuelvas esta circunstancia de tal forma, pues yo creo que siempre con la legalidad, pues obviamente con la ley, los hechos, las constancias en expedientes es como se resuelve. Pero además ahora tendremos el respaldo de todas aquellas personas que votaron por ti, ¿no? Y entonces no votó por ti un partido político, no votó por ti un grupo determinado de personas, de empresarios o alguna circunstancia. Pero creo que sí va a ser más complicada la situación y va a depender mucho de los titulares y qué tan dispuestos estamos a llegar a un tribunal que yo le llamo Tribunal de la Inquisición, el Tribunal de Disciplina, porque pues vamos a estar siendo prácticamente constantemente juzgados en esas circunstancias. Si no te ajustas a lo mejor a lo que viene en una línea del grupo de poder en el momento, pues a lo mejor podremos llegar a esa situación, pero creo que mientras estemos apegados a la legalidad, a las constancias, a la protección de derechos humanos, creo que no debemos de tener problema, más el respaldo que tendremos de nuestros votantes, ¿no? ¿Y va a generar esto más confianza? Yo creo que la confianza la tenemos que trabajar, ¿sí? O sea, yo creo que ahorita si salimos ahorita a la calle y podemos preguntar a las personas,
nos van a decir que no confían, ¿verdad? Y principalmente en materia penal. Por eso te digo, es una materia muy complicada y yo creo que la tenemos que trabajar todos los días, pero no solo nosotros como titulares o como funcionarios en una función jurisdiccional. Yo creo que esa confianza la tenemos que trabajar en conjunto todos, ciudadanía, Poder Judicial y los otros dos poderes. Todo esto es un conjunto, al final de cuentas somos una sociedad, somos un mismo pueblo que vamos hacia una misma meta, ¿no? Y es la confianza hacia los servidores públicos. No sirve de nada que yo me esfuerce, esté estudiando, preparándome y cada día tratando de ser mejor funcionario, si por ejemplo policías, ministerios públicos, no tenemos la misma preparación o la misma circunstancia de visión de que somos servidores públicos y que como servidores públicos necesitamos dar el mejor servicio a la persona que nos está pagando, ¿no? Acerca de la cercanía entre juzgadores y la sociedad, en caso de que llegues a ser elegido como magistrado, ¿tú cómo garantizarías que víctimas y sectores vulnerables sean escuchados? Mira, es una situación que muchos me han dicho, es que no está dentro de tus facultades como magistrado poder hacerlo. Yo creo lo contrario. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos órganos jurisdiccionales, entre ellos juzgados de distrito en materia penal. Y bueno, tan solo te voy a comentar algunos asuntos que ahorita se me vengan rápido a la memoria. Por ejemplo, una ocasión estaba tomando declaración preparatoria a unas personas que me consignaron por secuestro. Eran 5 personas. Dentro de uno de los 5 inculpados había una persona que era sordomuda. Entonces, cuando tú la llamas, pues no te hace caso, te dicen sus compañeros, es que es sordomudo. Es un conflicto que tú empiezas a tener porque no tienes defensores que puedan auxiliarlo. Tú como secretario inclusive tienes el conflicto de cómo poder escucharlo, cómo poder plasmar lo que él te quiere decir. ¿Cuál fue la circunstancia por la que llegó a ese lugar? A lo mejor si yo conociera la necesidad que tiene esa persona, desde mi punto de vista ya tiene una desventaja sobre la mayoría de sociedad por la condición que presenta, pues a lo mejor me empiezo a ser más empático, ¿no? Entonces ese asunto fue complicado, poder encontrar una persona que nos pudiera auxiliar para poder traducir. Mientras nosotros como órganos jurisdiccionales, como sociedad, no nos demos cuenta que esos grupos vulnerables necesitan protección especial o ayudas especiales para que realmente la justicia les escuche, creo que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Tenemos, por ejemplo, grupos vulnerables como indígenas, personas que tienen o hablan lenguas originarias. Por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato hay personas que hablan mixteco, náhuatl. Y si buscáramos defensores públicos que hablen esas lenguas, pues sería oportuno saber si tienen la preparación para poderlo hacer o saber si lo hablan. Ya ni siquiera estoy hablando de defensores particulares, ¿no? Entonces, si yo a ti ahorita te entrego una sentencia que acabo de realizar, son de 50, 70 hojas, ya es una sentencia abrumadora, ¿no? Porque tiene mucha información. Ahora si te la doy o se la doy a una persona que viene de ese extracto indígena, pues desde mi punto de vista hay que hacer una sentencia pues a su lengua, ¿verdad? A su lengua originaria, para que esa persona pueda entender esa situación. Si es una persona con una debilidad visual, pues no sé, hay que hacer mecanismos pues para hacer sentencias en braille. Así como cuando trabajamos, me acuerdo que creo que fue como por el 2020, 2021, cuando empezamos a trabajar sentencias de lectura fácil. Me acuerdo que tuve la oportunidad de trabajar de las primeras a nivel nacional. Y me resultaba más difícil hacer una sentencia que me quedara en una cuartilla, en una lectura fácil para un niño, que aventarme todo un estudio, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues en la medida de que nosotros perdamos de vista que esas sentencias deben ir dirigidas a las personas
que están yendo, que está esa historia detrás de ese expediente, pues realmente estamos alejados de esa sociedad. Entonces yo propongo esa cuestión, ¿no? Como cercanía a las personas, ver realmente qué es lo que están buscando, cuáles son las características. Siempre he dicho que todos tenemos los mismos derechos, pero no partimos de las mismas circunstancias. Eric, en tu trayectoria has elaborado sentencias en materia penal. ¿Cuál consideras que son los principales obstáculos para la impartición de justicia para que sean efectivos? Híjole, hay muchas circunstancias. Yo creo que el principal problema es la profesionalización. Pero profesionalización de todo lo que implica el proceso penal. Ese ratito, bueno, hace un momento te comentaba policías, ministerios públicos, defensores, pero no solo defensores públicos, sino también defensores particulares. Por ejemplo, ahorita que estamos en el sistema oral, cuando me toca resolver o estar analizando sentencias, por ejemplo, de algún homicidio, ¿no? Veo constantemente que todas las pruebas que presenta principalmente la Fiscalía, pues es para acreditar la forma en que la persona fue privada de la vida. Y a lo mejor para acreditar la responsabilidad de la persona, son muy pocas las pruebas que se enfocan a esa circunstancia. Y entonces, a veces inclusive cuando tú analizas el auto de apertura a juicio, adviertes que ya hay acuerdos probatorios en relación a la forma en que falleció. Y el Ministerio Público aún sigue con esas pruebas. Entonces lo único que puede uno advertir es una falta de técnica o a lo mejor de conocimiento. Y entonces los juicios se hacen, híjole, eternos. Y te voy a platicar un asunto muy rápido. Una ocasión estaba resolviendo un asunto, me llegaron 2 demandas en el mismo día. Una demanda venía escrita en una hoja de cuaderno forma francesa, a mano, y no abarcaba ni la primera hoja. Sí, era una persona que estaba recluida y estaba promoviendo un amparo. A la par tenía yo una demanda con el rubro membretes, 7, 8 autorizados y como 20 hojas. ¿Sí? Cuando yo hice el estudio para saber si se admitía o no ese asunto, dije, bueno, analicé los 2 supuestos y dije, bueno, sí son para admitir, los 2 actos reclamados son para admitir. Cuando yo resolví el asunto, meses después, a los 2 les apliqué suplencia de la queja. Uno porque fue escrito o suscrito directamente por el quejoso que estaba en el reclusorio, realmente pues no tenía una técnica jurídica, pero la otra sí la tenía. Y yo desconozco cuánto le estaba cobrando ese defensor particular al quejoso por esa demanda tan voluminosa, pero que al final de cuentas el órgano jurisdiccional aplicó una suplencia de la queja. Entonces, esa profesionalización de la que yo hablo es en todos los ámbitos. Yo creo que actualmente, no me gustaría criticar a algunas escuelas, pero cada vez hemos desvalorizado más o darle menos importancia a los grados académicos. Y a lo mejor, por ejemplo, en el Poder Judicial necesitamos titulares, magistrados, jueces, secretarios, pues que realmente sepan hacer su función, oficiales que lleguen y que sepan que tienen que hacer un acuerdo, lean su promoción y sepan cómo formular el acuerdo. La sentencia, pues cómo formular la sentencia, cuáles son los conceptos de violación fundados, inoperantes, inatendibles. O sea, son cosas tan básicas que a veces ya cuando estás en la función jurisdiccional te das cuenta que tu compañero, híjole, pues dices, pues te falta un poquito, ¿no? Entonces, creo que es la manera, si profesionalizamos
toda la función jurisdiccional, toda, desde el primer eslabón. Creo que cuando cerremos la cadena se fortalece. Eric, en México la prisión preventiva oficiosa ha sido un tema de debate. ¿Cuál es tu posición sobre su aplicación? Yo creo que debemos de ser o aplicar lo que la ley, lo que el derecho humano que más protege a la persona. ¿Sí? Esa progresividad, ese artículo primero constitucional es claro, los derechos humanos deben de ser progresivos. Y la Corte ya lo resolvió en una contradicción 293 del 2011, hablando de la progresividad de esos derechos. Entonces yo estoy de acuerdo con el Pleno Regional, que esa prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Podrá estar la circunstancia del 19 constitucional, pero creo que en aplicación al primero constitucional, al 133 y a la Convención Interamericana, desde mi punto de vista, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos. Sí se debe de analizar el párrafo 184 de García Rodríguez, porque ahí no se establece cuáles son los parámetros que se deben de analizar para aplicar la prisión preventiva. La proporcionalidad, la necesidad, muchos requisitos. Entonces yo creo que en una progresividad de derechos humanos debe de expulsarse la prisión preventiva. O sea, si me llegara a mí un asunto, yo diría hay que aplicar la jurisprudencia del Pleno Regional. De acuerdo. Pues Eric, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que te dirigieras al público, que les dijeras cómo votar por ti y cómo encontrarte si quieren más información, si quieren. Bueno, pues tengo la experiencia necesaria, más de 12 años, tengo 21 años, más de 21 años en el Poder Judicial, pero más de 12 años ya dictando sentencias, más de 5 años en un tribunal colegiado, estoy todos los días en esa actividad. Yo me encuentro en la boleta rosa, soy el número 21, el último en la lista. Formas de votar por mí, son 3 muy sencillas. Primero, colocar el número 21 en el recuadro verde del lado derecho. Otra forma es circular mi nombre. Les digo, como les comenté, soy el último en la lista, es circularlo. Y otra forma es escribir todo mi nombre. Soy Velázquez Vilchis Eric Odilon. A todas las personas interesadas en el proceso, yo quiero decirles que primero estoy comprometido con una función jurisdiccional, una cuestión personal. Es una vocación de servicio. Y luego estoy comprometido con toda la convencionalidad o todas las circunstancias de derechos humanos, protección a víctimas, personas vulnerables, grupos vulnerables, niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad, personas de escasos recursos, pero sobre todo creo que el compromiso mayor lo tenemos todos con México. Pues Eric, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Te agradecemos que hayas venido aquí al Tras la Toga. Gracias a ti y esperemos que no sea la última vez. Perfecto, muchas gracias. Pues amigos de Tras la Toga, esto fue la entrevista que tuvimos con el licenciado Eric y pues les invitamos a votar este 1 de junio. No se olviden de ejercer este derecho, esta obligación que tenemos todos los mexicanos y fortalecer nuestra democracia.